Buenos días, buenas noches, buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros somos el equipo 1, me parece, y les vamos a presentar sobre el cáncer de mama. Está integrado por mi compañera Perla Cortés, mi compañera Aracy Gadea Merino y mi compañero Julio Peñalosa y yo, Bruno Castro. Vamos a comenzar con una tabla de contenidos que vamos a tener para iniciar la definición de la epidemiología, después los factores de riesgo y los causales, los oncogenes y los genes supresores del tumor involucrado, el origen celular multicelular, el diagnóstico, seguiríamos con las opciones de tratamiento disponible y por último la prevención. Bueno, vamos a empezar con lo que es una definición de cáncer de mama y bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad en la que las células de la mama pues van a haber alteraciones que bueno, esto va a conllevar a la multiplicación sin control y forman tumores que de no tratarse pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte. En la parte epidemiológica, la incidencia, en el 2020 se diagnosticaron 276.480 casos nuevos de cáncer de mama invasivo en Estados Unidos. Esto de manera a, pues, considerar, porque, bueno, la relación entre hombre y mujeres, pues, va a ser muy grande. O sea, va a estar mucho más presente en mujeres y, bueno, la relación incidencia va a ser de 125,8 a 1. El pico de incidencia va a ocurrir en mujeres posmenopáusicas y bueno, la incidencia aumenta con la edad. Y bueno, el 50% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres mayores de 65 años. Y la mortalidad, bueno, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en Estados Unidos. Y bueno, ya hablando de México, el total de defunciones de anuales de cáncer de mama va a equivaler a 14,7 de todas las defunciones en general de México, que ya convirtiéndolo a números, pues sí es mucho más grande el número aquí que en los países pues desarrollados. La siguiente, por favor. Hablando de los factores de riesgo o factores causales, existen 7 categorías diferentes. Sin embargo, para fines de esta presentación mencionaremos 6, ya que los últimos dos pues tienen estrecha relación y los vamos a mencionar en un solo apartado. El primer factor es la edad, pues con el paso de los años, la incidencia de este cáncer va en aumento. Es común que la edad de presentación sea de los 40 años en adelante. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ocurrir en pacientes menores a esta edad. No es lo común que suceda en pacientes de 20 años, por ejemplo, pero sí sucede y vamos a ver más adelante que se debe sobre todo a factores genéticos. El que sigue, por favor. El siguiente factor es el sexo y pues es que es bien sabido que este tipo de cáncer ocurre principalmente en mujeres, aunque pues también puede ocurrir en hombres, pero claro, en menor medida. El siguiente factor son los antecedentes personales oncológicos, es decir, que una mujer que ya haya padecido cáncer de mama tiene el riesgo de volver a padecerlo, pero ahora en la mama contralateral. El que sigue, por favor. Continuamos con los factores histológicos. Con esto me refiero a que haya alguna anormalidad diagnosticada en la biopsia de mama. Si el reporte nos indica, pues como les comento, alguna anormalidad, se va a considerar un factor de riesgo, por lo que siempre debemos de tener en cuenta esta situación. Es un signo de alerta. En cuanto a los factores genéticos, son de suma importancia, sobre todo en pacientes jóvenes, porque las o los pacientes con antecedentes de cáncer de mama en familiares directos aumentan de 2 a 3 veces la posibilidad de padecerlo. Del total de casos, entre el 5 y el 10% se deben a factores genéticos, y de ese pequeño porcentaje, aproximadamente una cuarta parte son mujeres menores de 30 años. Y pues también hay genes responsables de esta patología, pero los veremos más adelante. Las dos siguientes categorías son factores de riesgo reproductivos y el uso de hormonas exógenas. Por eso se engloba como en un factor ginecológico. ¿Qué tienen en común estos dos? La exposición a estrógenos y a progesterona. Es por eso que hay que tener en cuenta factores reproductivos,
como haber tenido la menarca antes de los 12 años. La que sigue, por favor. Un primer parto después de los 30 años. La que sigue. Menopausia antes de los 55 años, perdón. Y el uso de pastillas anticonceptivas o terapias con hormonas suplementarias. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son los oncogenes y o los genes supresores, pero antes de hablar como tal de oncogenes, debemos entender y hablar de su predecesor, que en este caso va a ser el protooncogen. Este protooncogen se va a encontrar en pues, las células de manera normal. Y bueno, lo que van a hacer la siguiente, por fin, es que van a impulsar el ciclo celular. ¿Mediante qué? La proliferación y la diferenciación celular. Estos la van a regular. Y bueno, estos, sin embargo, pueden sufrir mutaciones, que esto es lo que nos van a llevar a convertirse en oncogenes. Y bueno, estos oncogenes van a estimular la división celular incontrolable. Y bueno, esto nos va a llevar a lo que es la formación de tumores. Los protooncogenes pueden estar mutados o sobreexpresados. Siguiente. Y bueno, los tipos o el tipo de oncogen que vamos a ver, pues va a ser el HER de tipo 2 y los genes supresores, pues va a ser el BCRA de tipo 1 y 2. La siguiente, por favor. Bueno, el HER2 es el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. Este se encuentra en el cromosoma, o se encuentra localizado en el cromosoma 17Q. Siguientes, por favor. Y bueno, puse una imagen ilustrando en qué, digamos, posición se encuentran estos genes y algo muy importante que mencionar, que no solamente el oncogen HER2 va a estar presente en este, sino además también lo que es el BRCA1. Y bueno, este es un receptor de crecimiento epidérmico con actividad de tirosina quinasa intracelular que promueve el crecimiento y la diferenciación celular, además de que va a inhibir la apoptosis. Y bueno, entre el 20 y 30% de los cánceres de mama son HER2 positivos. Ya teniendo esto en cuenta, el análisis implica la tinción de inmunohistoquímica o también en algunos casos puede utilizarse FISH. Y bueno, aquí les muestro una imagen de lo que es la inmunohistoquímica, que bueno, lo que va a hacer es evaluar el grado de expresión de la proteína en la membrana. Y bueno, el FISH, ¿qué es lo que va a hacer? Evaluar el número de copias del gen en el núcleo celular para detectar su amplificación. Y bueno, el cáncer de mama de este HER2 positivo, este puede tratarse con lo que es inhibición terapéutica del receptor. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues nos puede ayudar a frenar el crecimiento canceroso y a disminuir la masa cancerosa. Siguientes, por favor. Y bueno, el tratamiento pues se puede utilizar con trastuzumab y bueno, les puse una imagen de referencia sobre este medicamento. La siguiente, por favor. Y bueno, la vía de señalización de manera general, lo que va a hacer este HER2, pues va a llegar un ligando que se va a unir al receptor HER. Antes de continuarlo, algo muy importante que mencionar es que no se conocen ligandos para HER2. Sí se conocen para HER1 y para HER3, pero en este caso estamos hablando de un cáncer de mama y que el oncógeno implicado es HER2, pues no se va a conocer sus ligandos. Pero bueno, independientemente del ligando que llegue, pues se va a unir al receptor y lo que va a suceder consiguientemente es la se autofosforilan los residuos de tirosina. Esto nos va a llevar a la reclutación de proteínas adaptadoras, por lo cual nos va a activar la vía de señalización pueden ser las siguientes vías. La vía de proteína sinasa activada por mitógenos, la MAPK, por medio también de la vía de señalización de fosfoinositida 3 sinasa, o también por medio de la activación de la proteína sinasa C o la PKC. Entonces, por medio de estas vías, pues estas vías van a intervenir de manera en que la célula pues va a intervenir en la supervivencia, proliferación, adhesión, migración, la diferenciación y apoptosis de estas mismas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les pongo una imagen de referencia entre la comparación de una célula normal y una célula tumoral.
Como dije desde un inicio, estos protoncogenes van a estar expresados de manera normal y natural en la célula, pero a diferencia ya en una célula tumoral es que va a haber una mutación o una sobreexpresión de estos genes. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que esta proteína va a promover el crecimiento de las células tumorales. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el BCRA. Y bueno, algo importante que mencionar primero es que va a ser una mutación autosómica dominante. Siguiente, por favor. Esta también va a estar presente o digamos, los hombres también van a presentar cáncer de mama, aunque realmente pues no le tomen importancia, pero pues es importante recalcar esta parte. Y bueno, el tipo de gene supresor que va a presentar el cáncer de mama en hombres, pues van a ser lo que es BRCA de tipo 2. Siguiente. Y bueno, aquí puse una imagen de referencia, es cómo se visualiza clínicamente el cáncer de mama en hombres. Y bueno, esta mutación tiene una penetrancia incompleta del genotipo mutado. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Eso significa que las mutaciones del gen BRCA1 no siempre dan lugar a cáncer de mama o también a cáncer de ovario. Siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando como tal de estadísticas, del 55 al 60% de las mujeres con BRCA1 positivo van a desarrollar cáncer de mama invasivo antes de los 70 años. Y bueno, la cifra disminuye si hablamos que si hay mujeres con BRCA2 positivo. Y bueno, ya pues concluyendo en esta parte, pues el BRCA de tipo 1 va a ser más predominante y bueno, en general los BCRA pues van a ser responsables de la mayoría de los de cáncer de mama. Siguiente, por favor. Y bueno, la vía de señalización de manera resumida y general, ¿qué es lo que va a suceder? En esta formación de tumores o tumorigénesis va a estar relacionada pues con este BRCA1 y puede verse principalmente al aumento en los daños del ADN o la disminución de la estabilidad del genoma. Y bueno, esto es una de las principales características del cáncer. Y bueno, aquí pues va a haber esta deficiencia de BRCA1 pues va a activar la vía de señalización oncogénica AKT. Además de que se va a activar lo que es la fosfoinositida 3 sinasa. Y bueno, esto nos va a llevar a tener una vía en conjunto, que es la vía de PI3K AKT. Pero algo muy importante que mencionar aquí es lo que es la ausencia o la presencia de lo que es el PTN, que es pues es la fosfatasa y tensina homóloga en el cromosoma 10, que bueno, va a ser una proteína fosfatasa lipídica dual que va a inhibir la vía de esta vía que les acabo de mencionar, PI3K y la AKT, que bueno, cuya inhibición acaba reduciendo el crecimiento celular y la proliferación celular. Entonces, si hay una ausencia de esto, pues va a empeorar el pronóstico en las primeras fases de cáncer. Siguiente. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Puse una imagen referenciando en que, bueno, los factores de crecimiento, pues ya el ligando se activa, lo que es esta vía de PI3K. Bueno, va a llevar otros factores que, bueno, van a ser importantes en la formación y la consecuencia de esta vía. Pero va a llegar un punto donde el gen PTEN va a inhibirla y pues lo que nos va a llevar es a la inhibición de la progresión tumoral. Pero de manera normal, digamos, en un cáncer, lo que sucede es toda esta vía. Este gen va a haber dos maneras, o va a estar mutado o va a haber pues no va a haber va a cambiar su manera de expresarse y su manera pues, de ejercer su acción. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar ya después a la formación o a la activación de la vía de AKT? Ya hace una vía en conjunto y, bueno, van a llevar estas tres principales, que es la proliferación celular, la síntesis de proteínas y la reducción de apoptosis, y nos va a llevar esto a una progresión tumoral. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al origen celular tisular del cáncer de mama, primero, antes de empezar a hablar de los diferentes orígenes histológicos, tenemos que recordar los dos diferentes epitelios que podemos encontrar en la mama. Tenemos el epitelio de los conductos galactóforos y el epitelio de los lobulillos.
Este es importante recalcarlo porque van a ser los grandes grupos diferenciales en cuanto al origen celular. La siguiente, por favor. Primero, tenemos que dividirlos en no invasores e invasores. ¿Cómo vamos a diferenciarlos cada uno? Si los invasores los vamos a catalogar en un grupo en los cuales el cáncer ya atravesó el epitelio y la membrana basal. Ahora, empecemos con los no invasores. No invasores tenemos carcinoma intraductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ. En la clasificación internacional de enfermedades oncológicas aún no considera estos dos grupos como cánceres como tal, pero son una lesión precursora del cáncer. Ahora en los invasores tenemos el carcinoma ductal infiltrante, que es el más común de todos, va a tener del 70-80% de los casos. Carcinoma lobulillar infiltrante con el 10%, y tenemos otros, por ejemplo, mixtos, mucinosos, medulares, papilares o tubulares. Tenemos una imagen como en la que nos ejemplifica, en la anterior, por favor, en la que nos simplifica la progresión de un conductillo normal hacia un cáncer ductal invasor, teniendo en el centro la hiperplasia intraductal, hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ. En esta progresión es cuando se van acumulando las mutaciones que ya se mencionaron antes. En la que sigue, por favor. Aquí tenemos dos cortes histológicos representando un carcinoma ductal infiltrante in situ a su izquierda y a su derecha un carcinoma lobulillar in situ. Ambos aún no atraviesan la membrana basal, por lo tanto, pues están in situ y aún no son invasores. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a los subtipos moleculares, antes es importante recalcar que saber los subtipos moleculares nos van a dar un pronóstico, nos van a dar diferentes medidas, nos van a dar diferentes blancos terapéuticos y pues por lo tanto es importante, y el cáncer de mama es en los cuales se ha avanzado más en la identificación de diferentes expresión de proteínas. Y bueno, tenemos tres grandes grupos de subtipos moleculares. Tenemos los luminales, los HER2 y los triple negativos. Los luminales, que el luminal A va a ser el más común de todos y el de mejor pronóstico. A diferencia del luminal B, los dos van a tener receptores de estrógenos y progesteronas positivos, uno más que otro, en este caso el luminal A más que otro. Por lo tanto, un blanco terapéutico aquí podría ser bloquear estos receptores, por eso responden también a esta terapia. Ahora, estos tienen HER2 negativo a ambos, y algo importante de recalcar es que por lo regular son cánceres bien diferenciados o moderadamente diferenciados, que estos son de mejor pronóstico. Ki-67 es una proteína que su expresión nos habla del nivel de crecimiento, de la velocidad de crecimiento celular. Por lo tanto, entre más expresada esté, peor pronóstico. Y a su derecha tenemos HER2 y triple negativos. Es importante recargar lo del triple negativo, que el triple negativo es receptores y de estrógenos y progesterona negativos y HER2 negativos. Por lo tanto, es el cáncer de peor pronóstico y el de más difícil control porque no tenemos un blanco terapéutico específico. La que sigue, por favor. Aquí tenemos dos vías de origen celular. Les voy a mencionar principalmente la de la flecha amarilla, que es la que está hasta arriba, que es la vía más común. Tenemos de una mama normal, la que se van acumulando diferentes mutaciones, principalmente en BRCA, la que progresa a una atipia epitelial plana, luego progresa a una hiperplasia ductal atípica, luego a un carcinoma ductal infiltrante, un carcinoma ductal in situ, y luego posteriormente atraviesa la membrana basal y ya se hace un cáncer invasivo, que aquí tenemos el ejemplo de un luminal, ¿no? Que es el que les mencionaba que era el más común. Ahora tenemos diferentes vías, por ejemplo la del medio, en la cual no hay una lesión precursora bien identificada, y sí, la lesión de novo que se encuentra es el carcinoma ductal in situ, y esta podría ser un positivo para HER2, que es el 20% de los cánceres. Y ahora un triple negativo, tenemos la vía de hasta abajo, en la que sí se acumulan mutaciones en TP53, otras mutaciones en BRCA. Estas son cánceres principalmente familiares, identificados en personas más jóvenes. Aquí hay inactivaciones de BRCA1 y se hace un carcinoma ductal in situ, que este progresa rápidamente hacia un infiltrante, que es el que les mencionaba, que era el de peor pronóstico. La que sigue, por favor.
Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante mencionar que el cáncer de mama en sus inicios va a ser principalmente asintomático y cuando este presenta ya síntomas a la inspección es porque lo más probable es que ya sea locorregionalmente avanzado. Pero bueno, la principal manifestación, el principal signo es la presencia de una masa mamaria. Esta va a tener las características de ser dura, inamovible y generalmente con bordes irregulares. Cuando el cáncer está con una enfermedad localmente avanzada, podemos encontrar adenopatías axilares o en algún otro lado de la cadena ganglionar. Podemos encontrar hallazgos cutáneos como eritema. Tengo una imagen hasta abajo, la segunda de la izquierda a derecha, es una imagen que ejemplifica bien el eritema. Hallazgos como el engrosamiento o hoyuelos en la piel, que se conoce como piel de naranja. También está una imagen que lo ejemplifica bien hasta abajo a la izquierda. Y esto nos puede sugerir cánceres de mama con un proceso inflamatorio. Ahora, la enfermedad metastática obviamente va a depender del órgano afectado. El órgano que da principalmente metástasis del cáncer de mama es el pulmón. Por lo tanto, tenemos que hacer una búsqueda intencionada de manifestaciones pulmonares. También puede dar metástasis a hueso, por lo tanto, puede haber manifestaciones como dolor, fracturas patológicas u otras. E hígado, como hepatopatías. Y bueno, esas son las manifestaciones clínicas. La que sigue, por favor. Ahora, el diagnóstico va a estar orientado principalmente a una prevención. Lo que estamos buscando aquí obtener es un diagnóstico primario que va a tener una alta tasa de supervivencia. Las recomendaciones que se le va a tener según el Consejo Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario 2019 recomienda que es el autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, que tiene que ser de 7 días de 7 días después de terminar la menstruación. El examen clínico mamario, digo, ajá, a partir de los 25 años. La mastografía anual de tamizaje en mujeres asintomáticos a partir de los 40 años. Y en caso de que tengan mujeres de menores de 5 años con patología mamaria, se recomienda el ultrasonido como parte del diagnóstico inicial. Ahora, el autoexamen tiene que evaluarse en cinco momentos, es decir, en cinco, digamos, pasos. Primero, la observación, que va a ser observarse frente al espejo para poder determinar si hay algún tipo de asimetría o cambios de la forma de las mamas. Se pueden identificar los principales signos y síntomas del cáncer mamario con solo observarse. Después podemos identificar la forma de los senos para también, de nuevo, buscar asimetrías o en búsqueda de algún tipo de masa. Explorar la mama también y las axilas también, que para poder explorar en profundidad las mamas. Otra parte para explorarse más a profundidad va a ser recostada o en la ducha las pacientes y te tiene que presionar suavemente el pezón. Esto lo que va a hacer es que va a determinar si el pezón tiene o no brote de sangre o líquidos, que esto puede ser un signo de un tumor. Ahora, el diagnóstico por mastografía y ¿cómo se llama? El los resultados que tienen que leerse en BIRATS, va a tener tres tipos de mastografía. Va a ser mastografía de escrutinio de tamizaje, la mastografía diagnóstica y la mastografía digital. Este método de imagen puede disminuir hasta un 29% la tasa de mortalidad. Ahora, la mastografía de escrutinio o tamizaje, como lo comentaba al principio, tiene que realizarse en mujeres asintomáticas mayores de 40 años una vez al año y tiene que tener dos proyecciones, la proyección cefalocaudal y la mediolateral oblicua. Y esto se va a reportar con la clasificación de BIRATS. La mastografía diagnóstica tiene que tenerse en caso de antecedente personal de cáncer mamario, una masa o tumor palpable, secreción sanguinolenta por el pezón, cambios en la piel o el pezón de la aureola, la mama densa, la asimetría en la densidad, la distorsión de la arquitectura, las microcalcificaciones sospechosas, que se puede ver en el tamizaje esto, y la ectasia ductal asimétrica, que también se puede ver en el tamizaje. Las extracciones específicas de la mastografía va a ser varias, pero como que las más importantes va a ser si una mujer mayor de 40 años va a necesitar una cirugía estética de la glándula mamaria antes del inicio de la terapia hormonal de reemplazo y antecedentes personales de cáncer de mama.
Ahora, la clasificación de BIRATS va a tener seis espacios, en los cuales vamos a encontrar del 0 al 6, siendo 0 no el que tenga menos riesgo, sino al contrario, que tiene este, una calidad inadecuada, digo, unas imágenes inadecuadas para el diagnóstico, por lo que esto también puede tener un riesgo de malignidad, que es del 13%. Ahora, el 1 vamos a encontrar que va a ser negativo o que no va a haber ningún hallazgo que reportar. En el 2 vamos a encontrar hallazgos benignos. En el 3 vamos a encontrar hallazgos probablemente benignos con un porcentaje mínimo de malignidad. Y a partir del 4 vamos a encontrar una sospecha de malignidad. De la A, B y C, que se divide el VIRATS 4, vamos a encontrar baja, intermedia o moderada sospecha de malignidad. En el 5 va a ser una malignidad clásica y el 6 va a ser un diagnóstico ya concreto, histopatológico de cáncer. Ahora, en el BIRATS 0, aquí podemos ver que las imágenes no puedan aportar información adecuada. No podemos tener una conclusión. Se tiene que reevaluar. Siendo el BIRATS 1, vamos a encontrar que va a ser no va a presentar ningún tipo de anormalidad. El BIRATS 2, aquí lo encontramos, puede encontrar un porcentaje de malignidad muy pequeño, menor al 2%, y pues vemos también calcificaciones y fibrodenomas o quistes. En el BIRATS 3 vamos a encontrar hallazgos probablemente benignos con una masa tumoral ya propia, pero tiene un porcentaje de malignidad también muy, muy disminuido. Sin embargo, a ese tiene que darse seguimiento en un intervalo corto, que puede ser 6 meses a un año en el 3, ya que puede cambiar a BIRATS 4. Aquí en BIRATS 4 podemos encontrar una sospecha de anormalidad y puede cambiar el porcentaje desde el 2 hasta el 94% según el grado, 4A, 4B o 4C. Aquí en este BIRATS podemos considerar la biopsia. En el BIRATS 5 tenemos una alta sugestión de malignidad con un porcentaje superior al 95% y aquí se tiene que realizar anatomía patológica, por lo que, como les comentaba, en el VIRAT 6, que no hay una imagen como tal, vamos a encontrar un diagnóstico confirmado de cáncer. Ahora, en el tratamiento, vamos a encontrar que tenemos 3 tipos de tratamiento y va a estar orientado a 2 cosas. Primero, reducir el riesgo de recurrencia local y segundo, reducir el riesgo de metástasis. Para esto hay cirugía, radioterapia y terapia clínica, que va a ser la quimioterapia, la terapia hormonal y la terapia dirigida. Ahora, la cirugía va a ser nuestro principal método de tratamiento y puede ser utilizada con o sin radioterapia para lograr el control local. Y la terapia sistémica, que va a ser la terapia clínica, se tiene que mandar únicamente cuando hay riesgo de una recaída metastásica. Ahora, la cirugía, como les comentaba, va a ser nuestro principal método de tratamiento, eh, ya que va a tener un control local adecuado. Había diferentes tipos de cirugías, sin embargo, se utilizaba antes la cirugía radical de Halsted, pero ya no es utilizada porque tiene un alto índice de morbilidad y tiene una tasa de supervivencia disminuida en comparación con la morbilidad. Ahora se utiliza la mastectomía radical de Patey. Esto va a dejar intactos los músculos pectorales, los ganglios linfáticos, y solo puede utilizarse si hay nódulos linfáticos centinelas. Las opciones quirúrgicas que también encontramos va a ser la cirugía conservadora de pechos y la cuadrectomía, que van a tener también una efectividad similar. Y van a ser utilizados con el retiro de estos últimos, con el retiro de los nodos axilares, que además van a incluir una biopsia de nodo linfático centinela parcial o total. La aeroterapia va a tener un papel también muy importante en el manejo local postquirúrgico, ya que disminuye el riesgo de reaparición de un 50% para 10 años y el riesgo de muerte en un 20% para 15 años. Y va a ser más efectiva en tumores mayores a 5 centímetros o si este puede invadir la pared torácica o si la piel y los nodos linfáticos son positivos. Ahora, en la oncología médica o la oncología clínica, vamos a encontrar que la quimioterapia, la terapia hormonal y la terapia dirigida van a ser las utilizadas para el cáncer de mama y van a tener una disminución del riesgo de recurrencia del cáncer en un 25% para un periodo de 10 a 15 años usando un régimen de quimioterapia de primera generación en un ciclo de 6 meses, que puede ser con el metrotextato, la ciclofosfamida y el 5-fluoracil. Algunos pacientes también pueden beneficiarse de la oforectomía,
como lo que comentamos al principio, son sensibles a los estrógenos. Y la terapia dirigida va a ser indicada principalmente en los casos de sobreproducción de proteína de crecimiento HR2 barra, como lo comentaba mi compañera Perla al principio. Bueno, finalmente, en cuanto a la prevención, esta se va a estudiar en 3 niveles diferentes. El primer nivel va a ser la prevención primaria. Este se realiza a través de la información, orientación y educación a la población acerca de los factores de riesgo que ya anteriormente se los comenté y que por agregar algunos más, pues podemos mencionar la nuligesta, el no haber amamantado, la obesidad, el sobrepeso, alcoholismo o sedentarismo. Mantener a la población informada sobre todos estos factores se considera como prevención primaria. La prevención secundaria se realiza identificando grupos de riesgo y detectando oportunamente lesiones. Esto mediante herramientas como la enseñanza de autoexploración clínica, la exploración clínica, que ya es la de tipo médico, y la toma de mastografía. Y la prevención terciaria se lleva a cabo en casos necesarios mediante la rehabilitación constructiva, estética, psicológica también de los pacientes o de las pacientes que ya reciban tratamiento quirúrgico, quimioterapia y radioterapia. Ya como vemos, este nivel de prevención terciario, pues sí ya está en un nivel mucho más avanzado. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí resalto igual la importancia que ya hablaron de ello, de la importancia de la autoexploración mamaria. Lo que es importante es observar. La que sigue, por favor. Observar cambios en la mama, como alguna tumoración, que haya retracción, hundimiento del pezón, algún tipo de secreción, enrojecimiento o cambios en la piel. La que sigue, por favor. Y esto, como ya nos lo comentaron, pues en diferentes posiciones. La que sigue. Bueno, todo lo anterior llevó a la creación de una fecha importante que es el 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esto tiene el objetivo de concientizar y darle visibilidad a todos los factores de riesgo y los métodos preventivos del cáncer para que con ello pues reduzcan las incidencias. La que sigue, por favor. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.